Cambiamos de tema radicalmente ahora. Sí, nos vamos a temas económicos porque el Instituto Nacional de Estadística publicó el índice medios de salarios de junio. Exactamente. Luis Custodio, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿Cómo les va? Luis. Buenas noches para todos. ¿Y Bueno. qué nos dice esa información, Exacto. verdad? Que los números son positivos, en primer lugar, es cierto, pero no tanto como meses atrás, y especialmente dado el mayor impulso de la inflación. Vamos a verlo. Veamos la primera placa para ver los primeros números a propósito de esto. Estables en junio en la comparación interanual para el índice medio de salarios, con una leve caída en términos reales, es decir, descontada la inflación del mes, que es la segunda columna que vemos al lado. Crecimiento en términos reales por encima del 1% en el semestre, 2.8% en los últimos 12 meses, siempre hablando en términos reales. La referencia a la inflación es clave cuando hablamos de salarios, eso es indudable. Veamos la segunda placa para poder avanzar precisamente en esta consideración acerca del peso de la inflación. ¿Por qué la inflación es clave? Porque una cosa es cómo evoluciona el índice medio de salarios y otra la incidencia real de esa evolución en términos de poder adquisitivo. Para ello es que le descontamos la inflación. En esta serie vemos desde mediados del año 2019 hasta hoy la línea azul, los salarios, la roja, la inflación. Se puede ver claramente cómo los salarios se deprimen en la pandemia, la inflación evoluciona por encima, prácticamente hasta el tercer trimestre del año 2022. Allí se cruzan las líneas, inflación a la baja y aprovechando esa situación, ajustes salariales por encima que permiten recuperar niveles de salario que se habían perdido antes. Con el marcado descenso de la inflación, esa recuperación de nivel salarial es más fuerte y lo podemos observar allí. Algo que ya no es tan notorio en los últimos meses con un mayor ritmo inflacionario precisamente que hemos tenido seguramente, sobre todo digo, en el segundo trimestre de este año. Ahora lo vamos a ver esto también desde otra dimensión, directamente refiriéndonos a salarios reales en la siguiente placa. Ya ahí dejamos de tener la inflación aparte, sino el cálculo del salario real. Acá vemos en una línea de tiempo más breve directamente el salario real, o sea, descontada la inflación. La línea punteada es el salario real general, pero después lo desagregamos. La azul corresponde al sector público y la roja al privado. Acá tenemos una recuperación de los públicos que fue más fuerte post pandemia, pero luego cobraron impulso los privados. También se puede ver aquí el menor impulso en el segundo trimestre de este año, pero además, en el recuadro que está debajo, hay unas consideraciones que tienen que ver con 4 años, cerrado a 2023. Son datos que están contenidos en la última rendición de cuentas y que reflejan cómo evolucionaron los salarios allí. Un crecimiento comparando diciembre de 2019 con diciembre de 2023 de 1.9%. 1.4% para el privado y 2.7% los públicos. Se observa una recuperación mayor del nivel salarial de parte de los públicos, como referíamos. Dejamos este escenario y de ver cómo evoluciona ese salario real desagregado en términos de públicos y privados para pasar en la placa siguiente a la actividad, a los salarios, pero por distintas actividades, distintos sectores, tanto públicos como privados. Observen allí. Esto es en el semestre cuánto ganaron cada uno de esos sectores. Se está en números redondeados, quité decimales para no hacerlo tan pesado. Fíjense ustedes que las empresas públicas y el gobierno central tienen los ajustes más grandes. En los privados, transporte y comunicaciones, después educación, hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, así vamos bajando hasta llegar a servicios sociales y salud con el menor incremento y dentro de los sectores públicos, que son las bandas en rojo, los gobiernos departamentales los que tuvieron menos incremento. Esto es incremento real en el primer semestre del año. Para el final, un dato que hay que tener en cuenta y que me parece que es oportuno tratar ahora. En la gran mayoría de los sectores que están en este momento negociando o que negociaron ya en la 10ª ronda del Consejo de Salarios, bueno, hubo ajustes semestrales, se resolvió de esta forma, julio 2023 hasta enero 2025. O sea, ahora toca un incremento, julio 2024, para cobrar mañana, pasado, dentro de 2, 3, 4 días, hasta el 10 de agosto, de acuerdo con la forma en que se cobre en cada lugar. Y en base a lo negociado, veamos la última placa, y ahí nos podemos apoyar en estos datos.
En base a esa negociación, tenemos una inflación proyectada para el semestre julio-diciembre de 2024, más un tercio de recuperación faltante, más un correctivo. Esto da un promedio de un 2%. Pero, de todos modos, este es un 2%, es una referencia. No más que eso, porque los números finales pueden resultar bastante dispersos en este sentido. Porque, en definitiva, hay formas que se acordó la recuperación distinta en algunos sectores, un eventual correctivo y un punto más basado en esto que estamos viendo allí. La inflación proyectada ha sido más alta que la realmente efectiva. O sea, tuvimos menos inflación que la que proyectamos. Y eso ha planteado algunas dudas. Puede haber correctivos en menos. Es decir, que la corrección se impute contra la inflación esperada en el periodo siguiente, o sea, se descuente. Esto seguramente está siendo motivo de negociación en más de un grupo de consejos de salarios. Hemos escuchado, por ejemplo, en el sector de la industria manufacturera, ya hubo algunos reclamos de este tipo y se estarán convocando las mesas para negociarlo. Pero es resultado precisamente de eso, de una evolución de la inflación que estuvo por debajo de lo que se proyectó. Esperado. En el entorno del 2%, entonces, los ajustes de un centenar de mesas que se basaron en estos parámetros que indicaba. Dejo salarios y para cerrar, 2 indicadores más. Hoy, último día del mes, sale mucho dato que se conocieron en la jornada de hoy. El estimado de actividad económica para el mes de mayo, desestacionalizado frente al mes anterior, 0. Si tomamos los 5 meses del año basados en este indicador frente a los 5 del año anterior, tendríamos un 2.2% de incremento del PIB. Veamos luego de qué forma esto se da. Y lo otro, los resultados del sector público que divulgó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas. Teníamos un 4.3% de déficit público global, descontando los temas de seguridad social. En mayo, ahora el cierre de junio nos mostró un 4%, o sea, bajó. Muy bien. Gracias, Luis. A ustedes. Gracias. Como Chau. siempre.